Cuando se bendice a los hijos, esto es un momento muy especial en la familia. Sobre todo hoy en día que las familias están tan separadas, tan disgregadas, con tantos problemas. Este es un momento muy especial porque el padre en el hogar tiene autoridad y la bendición que él hace es una bendición que Hashem escucha, sobre todo en el día santo. Y siempre se acostumbra el padre en forma amorosa a abrazar a su hijo, besarlo y a sus hijas. Y eso es un momento que todo hijo recuerda. Ya que nosotros no vivimos esa experiencia, que los vivan nuestros hijos. Entonces en cada Kabbalah Shabbat, abrácelo, béselo y déle esa bendición. Luego se acostumbra a bendecir a la esposa y por lo general muchas familias utilizan el libro de los Proverbios, capítulo 31, a partir del verso 10, donde se habla de la mujer virtuosa. Entonces, debido a que es un poco extenso la parte de la escritura, él está haciendo allá el simulacro de que también está bendiciendo a la esposa como parte importante de la familia. Hay una canción que se canta en la víspera del Shabbat que está basada en el Tehilim 92, que es un canto para el día del Shabbat. Entonces la familia Velasco Martínez va a cantar "Bueno es alabarte", y lo acompañan los niños.